trabajar con niños y adolescentes. Desde el campo educativo. En el campo educativo. Ah, muy bien. Autora también de algunos libros con respecto al tema, Diccionario de las 15 tareas del duelo y particularidades del acompañamiento en duelo en niños y adolescentes. Profesor Julián Castelblanco, comunicador social, ha tenido, digamos, también mucha experiencia en este campo del duelo, 30 años ya trabajando en este campo, junto con la fundación que han creado, 15 tareas del duelo, comunicador social, consultor de la maestría en gestión internacional de conflictos, con énfasis en conflictos emocionales. Muy interesante. Director de la Organización Internacional Cuando el Duelo Pregunta, y bueno, con muchos años de experiencia en este campo. Y tenemos a nuestra profesora Lina Fernanda Montoya, también psicóloga, egresada de la Javeriana, especialista en desarrollo comunitario, también en cuidado psicoespiritual de nuestra universidad, profesora ahora cátedra en la Universidad Javeriana y ahora nuestra vicerrectora en la Universidad Bautista. Entonces tenemos un pool de docentes, digamos, que han trabajado en el tema y que hoy nos van a acompañar en este conversatorio. ¿Qué entendemos entonces por duelo? Empecemos por allí, para que podamos clarificar qué es eso de duelo. Yo creo que ustedes dirán, sí, ¿quién contesta? El que tiene más experiencia Sí, debe empezar. Empecemos por el tema de experiencia. Bueno, adelante, profesor Julián. ¿Qué entendemos por duelo? Bueno, sí me están escuchando, sí. Pues mira, definiciones de duelo hay tantas como personas en el mundo. Entonces uno tiene que, inicialmente la primera decisión que hay que tomar es casarse con una. ¿Cuál es aquella que logra dar mayor claridad con mayor sencillez? Y ese, digamos, que es un enfoque que nosotros siempre hemos tenido en las 15 tareas del duelo. Es decir, ¿tiene sentido trabajar en los procesos del duelo? Siempre y cuando la gente comprenda qué es lo que uno está diciendo y pueda construir su propio camino a partir de lo que uno dice. Y en ese sentido, las palabras que utilizamos son muy importantes. Las palabras finalmente es la manera como vamos definiendo la realidad. Entonces, dicho esto, digamos, nuestra apuesta hacia la definición es la más sencilla posible, pero que no por sencilla carezca de profundidad. Ese es como un primer concepto. Entonces nosotros entendemos por duelo el impacto emocional que se experimenta a partir de una pérdida significativa. Y a nosotros nos parece muy interesante esta definición por dos cosas. La primera, el concepto de impacto emocional. Esto implica varias cosas. Lo primero es que el duelo es un proceso emocional, fundamentalmente. Hay una cantidad de cosas, porque finalmente el duelo abarca todas las dimensiones humanas. Claro. Pero, digamos, el punto, como dice Mille, la punta de la madeja está en que son las emociones, las que se impactan, las que se colapsan, las que interactúan en el ser humano. Ahora, no de cualquier manera, esas emociones han sido impactadas de manera fuerte, de manera significativa, abrupta, y entonces hacen que se desborden, que se desordene, que haya un caos emocional. Digo que cuando hay un impacto, hay tres cosas que suceden. Lo primero es que se destapan cosas que estaban enterradas. Supongamos que un meteorito cae a la Tierra. Cuando cae, hace un hueco gigante, un cráter, y destapa cosas que estaban enterradas, que pueden llevar años ahí enterradas, pero que el impacto hace que salgan cosas. Lo segundo es que el calor que genera el impacto crea cosas nuevas. Se funden unas cosas con otras, se transforman. Y lo tercero es que llegan cosas nuevas. Hay un meteorito que llega del espacio exterior y trae cosas que no estaban en la Tierra. Con el impacto emocional a partir de una pérdida significativa sucede lo mismo. Se desentierran cosas que quizás teníamos ahí, se combinan unas cosas con otras y se crean cosas nuevas. Es muy posible que cuando uno le pregunte a un duelista
cómo te sientes, él no sepa inicialmente qué es lo que está pasando. Mire, no sé, es una mezcla de todo, rabia, ira, tristeza. ¿Tú alguna vez te habías sentido triste? Sí, pero no así. Esta es una nueva mirada de la tristeza. Entonces, hay esos tres factores. Y la otra es que es una pérdida significativa, y esto es una característica importante, y es que cuando decimos que es una pérdida significativa, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿quién define qué es una pérdida significativa? Y la respuesta es, pues, cada uno. Solo yo sé qué es significativo para mí. Por lo tanto, el duelo es un proceso absolutamente individual. Y esto, desde el punto de vista del acompañamiento, es muy importante, porque no acompañamos desde lo que nosotros creemos y pensamos. Claro, siempre hay ese es nuestro punto de partida, pero para acompañar necesitamos meternos en el universo del otro, entender sus emociones, entender sus creencias, sus conflictos, la manera como mira el mundo, su universo espiritual. No es mi espiritualidad la que está ahí, es la espiritualidad de quien está doliéndose por la pérdida. Y este es un punto de partida importante. Entonces, a grandes... No, muy bien, profesor, muy bien explicado, como usted dice, una definición sencilla pero profunda. Vuelvo después sobre algo que usted dijo, pero más adelantito. Cuando quieran participar, está abierto, ¿no? No hay problema, no hay problema. Pero puedo pasar, digamos, a preguntarme o a preguntarles mejor, ¿por qué es importante entonces prepararnos y formarnos para atender en ese sentido el duelo en otras personas? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la universidad o otras universidades? Profesoras, si ustedes nos quieren ilustrar un poco en eso. Sí, quisiera como precisar que pues este diplomado está pensado en el acompañamiento pastoral, ¿no? Y yo he escuchado desafortunadamente hoy David Rodríguez, porque tiene problemas de salud, que además es pastor bautista, no pudo acompañarnos, él iba a estar aquí en el panel, pero no pudo estar. Pero yo he escuchado y también obviamente he sido testigo como miembro de una congregación de pérdidas de diferente tipo, ¿sí? Y a veces también he escuchado a líderes eclesiales decir, no sé qué decir, sí, no sé si lo que le digo hace daño, sí, si le agudizo el dolor, sí, porque a veces decir lo siento, pues no, realmente yo no lo siento o no lo siento igual, sí, porque no entiendo bien lo que siento. Entonces, ¿qué decir? ¿Cómo acompañar? Sí, cuándo decir lo que es necesario decir, cuándo estar en silencio, por ejemplo, cómo acercarme a las emociones. Los pastores han dicho, pues uno ve algunas emociones, pero no entiendo el mundo emocional, ¿sí? Y yo creo que este diplomado brinda justamente esas herramientas para entender ese mundo emocional que se mueve y esa experiencia transformadora que la persona está allí vivenciando. Entonces creo que por eso es tan importante en este caso para líderes eclesiales, pastores, personas que acompañan en capellanía, en consejería, tener estas herramientas porque complementan su quehacer y ante diferentes duelos que aquí digamos que generalmente el tema duelo es como muerte, ¿sí? Cuando hablamos del fallecimiento de alguien, pero duelos son diversos, ¿sí? Pérdidas, rupturas, asuntos tan, digamos, tan de la vida cotidiana por las que no nos preparamos, como la jubilación, el cese de la actividad laboral, y ahora hay personas que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Para qué sirvo? Sí, están aburridos en la casa, están nostálgicos por ese tiempo que vivieron y eso también es una pérdida. Entonces creo que identificar también esas experiencias de duelo, porque puede ser que la persona no te va a decir, estoy pasando por un duelo, pero que cuando van a consejería, si dicen, es que me he sentido desde que, no sé, desde que ya no trabajo me he sentido así, o desde que mis hijos se fueron de la casa, sí, me estoy sintiéndome muy triste, ahora no sé ni para qué vivo, ¿sí? Y esas cosas de pronto no se leen en clave de duelo, pero es importante que quienes acompañan pastoralmente lo entiendan, que están pasando entonces por un duelo y allí cómo acompañar justamente. Sí, yo creo que las personas que toman la decisión de acompañar a otras tienen una responsabilidad muy grande y eso implica hacer un trabajo, como decía Julián y como dijo también Lina, tener una base, un conocimiento, unas herramientas que se puedan aplicar,
porque igual como lo mencionaban ahorita, es encontrarme con el otro y con todo lo que significa y toda esa emocionalidad del otro. Y yo tengo también que aprender a conocerme para que esto que me está pasando a mí o que me ha pasado a mí o que desde mi experiencia también no llegue de pronto a entorpecer o afectar el proceso del otro. Por eso también tener este conocimiento es un compromiso de trabajo individual, personal, acerca de mis pérdidas, cómo he significado, cómo he trabajado yo la vivencia del duelo a lo largo de mi vida, para poder también aplicar estas herramientas en el acompañamiento a otros. Sí, entonces clave esa formación. Y esa formación se ofrece no solo a personas que tienen una formación psicológica, sino también en psicología, sino también en otros campos, como tú ya mencionaste, capellanía, pastoral o liderazgo, en general el liderazgo, acompañamiento en general, ¿no? Adelante. Quiero complementar algo muy importante que has dicho, y es que, claro, uno podría pensar que el único capacitado para acompañar un proceso de duelo es un psicólogo o un psiquiatra, ¿cierto? Y resulta que el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural de la vida. Entonces, cualquier persona debería estar en capacidad de acompañar un proceso emocional. Claro, es un proceso emocional complejo. Sí. Entonces, sí vale la pena que quien decida acompañar ese proceso, hombre, se forme. Por responsabilidad. Claro. Porque es un proceso tan importante en la vida que hay que ser responsables a la hora de enfrentarnos a las emociones que se impactan con la otra persona. Y en esto los líderes espirituales tienen una responsabilidad fundamental, porque el duelo, si uno diría en qué campo de juego se juega el duelo, yo diría que en el campo de la espiritualidad, porque es lo que se cuestiona. Ahí es donde están las preguntas gruesas de la existencia humana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué la muerte? ¿Para dónde vamos? Porque a mí, si yo soy bueno, si es que yo, como papá Dios me responde de esta manera, si yo no he hecho sino servirle, si yo voy juiciosito a la iglesia todos los fines de semana, ¿por qué a mí? Esas preguntas gruesas de la vida humana están en el campo de la espiritualidad. Por lo tanto, es fundamental que los líderes espirituales tengan una información sobre qué está pasando con las emociones de esa persona que viene donde el guía, donde el líder, donde el pastor, a buscar respuestas. Sí, yo me acuerdo que en mi etapa como pastor, en los años anteriores, antes de dedicarme a la docencia, me acuerdo que una de las cosas más difíciles y que menos me gustaba de mi tarea pastoral era asistir precisamente y orientar las honras fúnebres, ¿no? O sea, eso para mí era tremendo. Yo me sentía muy bien cuando casaba a alguien, pero no muy bien cuando enterraba a alguien. Pero aprendí que es parte de la vida y que era parte de mi tarea pastoral acompañar en ese momento a la familia, a los amigos, a la comunidad. Entonces hay que aprenderlo y hay que formarse. Y yo creo que esa es una muy bonita oportunidad que estamos dando con este diplomado, a la vez también con nuestra especialización en cuidado psicoespiritual. ¿Quería usted agregar algo, profesora? Adelante. Sí, solamente... Bueno, ahí. Es que estoy escuchando por allí que seguramente hay manitos levantadas. Quiero mencionarle a las personas que están conectadas que ahorita vamos a tener un tiempo de preguntas. Entonces tenga allí sus preguntas o escriban por el chat, por favor. Y ahorita nos las van a ir compartiendo y las vamos resolviendo. Entonces todas las preguntas, comentarios pueden escribirlos por el chat. Gracias. Bueno, ¿tenemos hasta qué horas? A veces... David, ¿usted qué es el que manda? A las 11. O sea que vamos de pronto con un par de preguntas más y damos apertura. ¿Está bien? A mí se me ocurre una pregunta que no estaba planillada, escuchándoles. ¿Qué diferencia hay entre duelo y crisis? Porque generalmente usamos la categoría crisis y la gente dice, no, en crisis. De hecho, aquí tenemos una electiva, ¿no? De pastoral en crisis. Bueno, ¿qué es la diferencia entonces entre crisis y duelo? ¿Quién se anima? Bueno, hablábamos que el duelo es un proceso natural y que remueve muchas emociones. Esas emociones cuando vienen y afloran con tanta fuerza y permanecen o duran en el tiempo, pues pueden generar una crisis, ¿ya? Duelo no es sinónimo de crisis, no es que si estamos en duelo vamos a entrar a una crisis, pero sí
podemos entrar en una crisis por lo que estábamos hablando ahorita, las preguntas que vienen, la vivencia de las emociones, la intensidad de estas. Y cuando no se sabe gestionar, cuando no podemos gestionarla de manera adecuada o saludable, pues nos puede generar una crisis que es algo mucho más profundo y que definitivamente ahí se requiere una intervención más especializada, con mayor guía, sostenida. Claro. Entonces, eso no sé si... Sí, muy bien. Muchas gracias. Yo quería Adelante, profesor. complementar, no sé si se escucha. Quería complementar que justamente el tema del acompañamiento pastoral permite, es como un poco esos primeros auxilios también, ¿sí? esos elementos base que ayudan a identificar cómo está ese duelo, ¿sí? Cómo lo está experimentando. Y lo puede ir acompañando, pero si ve que en el acompañamiento, esto está como complejo, se profundiza, la persona ya empieza a presentar unas sintomatologías bastante, digamos, extrañas, que le está haciendo mucho daño a nivel físico, ¿sí? Por ejemplo, que a veces, por ejemplo, dejan de dormir, dejan de comer, ¿sí? O se aíslan socialmente, pues ya ahí puede también tener la posibilidad para identificar y discriminar lo que es patológico, el duelo patológico y no patológico, y eso también lo vamos a aprender aquí en el diplomado, ¿sí? Y allí decir, o sea, parte del acompañamiento también es decir, mira, creo que requieres otro tipo de intervención, ¿sí? Sí, yo te sigo acompañando, pero es muy importante que te vea un médico porque veo que has adelgazado en un mes 8 kilos, ¿sí? Que no estás comiendo, ¿sí? Entonces necesitas otro especialista, necesitas un psicólogo, necesitas, sí, otras personas que están también allí en la sociedad que Dios ha puesto al servicio, otros conocimientos, y cuando hay ese acompañamiento pastoral, las personas se sienten más tranquilas y seguras de hacerlo también. Es más, parte del acompañamiento es, si quieres lo buscamos juntos, si quieres yo busco, sí, un psicólogo, a veces las personas dicen quiero un psicólogo cristiano, listo, entonces vamos a buscar un psicólogo que sea cristiano, sí, ese acompañamiento allí también para derivar es fundamental. Impulsa a la persona, ¿no? Le da confianza. ¿Ustedes hablan de etapas o hablan de tareas o ambas cosas? Porque generalmente hemos escuchado las etapas del duelo, ¿no? Es lo que generalmente se conoce. Ustedes usan una categoría que nos ha llamado mucho la atención y en algunos espacios la hemos conversado ya, pero así en forma muy puntual, ¿qué es eso entonces de las tareas? ¿Por qué tareas? Bien, son dos maneras de entender el proceso. Digamos, las etapas describen lo que pasa en un proceso natural. Son muy conocidas porque, hombre, bueno, las han formulado muchas personas, pero quizás la más conocida y la más difundida son las etapas que plantea la doctora Elizabeth Kubler, porque hace un trabajo muy juicioso. Ella se dedica su vida a acompañar moribundos. Y en ese acompañamiento de moribundos hace un registro de su trabajo muy detallado. Y ese registro de su trabajo muy detallado a través de imágenes, a través de historias, hace que su trabajo se conozca mucho. Y ella inicialmente plantea etapas, las etapas del moribundo, ¿sí? Con el paso del tiempo, en su último libro, dice, resulta que también hay unas personas que están al lado del moribundo que también experimentan etapas, pero es un proceso diferente. Por eso ahí hay una diferenciación. Ella inicialmente habla de depresión, y es posible que acompañando el moribundo encuentre un estado depresivo, pero no necesariamente el duelista tiene una depresión. Lo que tiene ahí es una tristeza muy, muy profunda, pero no necesariamente es una patología. Y ahí es donde Elizabeth Kubler dice, aquí de pronto el término no es depresión, aquí de pronto el término de la etapa es tristeza. Entonces ella dice, en un proceso de duelo hay unas etapas, ¿cierto? Y muchos autores, entonces la gente terminó, como fue tan difundida, terminó hablando de las etapas, que es una información muy importante. Sin embargo, a pesar de que la información de las etapas puede generar cierta tranquilidad en el duelista, es decir, no me estoy volviendo loco, esto que estoy viviendo es normal. Entonces, claro, tengo etapas. Eso puede llegar a pensar que entonces, como son unas etapas, entonces yo me tengo que sentar a esperar a que pasen. Entonces la pregunta frecuente es, ¿y cuándo me voy a dejar de sentir triste?
Y lo que ¿Cuánto dura esta etapa? Claro, ¿cuánto dura esto? Como en las carreras de ciclismo. Exacto, tal cual. ¿Cuánto dura esta etapa? Como las del Tour de Francia, que comienza el Tour de Francia. Entonces, de hecho, la primera pregunta que hizo mi mamá, cuando mi hermano entra a cuidado intensivo, le pregunta a un amigo de mi abuelo, ¿cuándo me va a pasar este dolor? ¿Cuánto dura esta tristeza? Con tan mala suerte que encontró un interlocutor que no encontró la respuesta adecuada y le dijo, nunca. Entonces, sí. Esto que estás sintiendo es para siempre. Y entonces ahí pues la terminó Sí, fue la estocada final. Afortunadamente mi mamá siempre ha tenido un espíritu muy rebelde y se negó a esa respuesta. Pero pues, imagínate, cuando centramos el proceso del duelo en el tiempo, pues puede ser inconveniente. Pero claro, las etapas generan esa información de decirle a la gente, es un fenómeno normal. Ahora, la pregunta es si entonces las tareas, ¿qué papel tienen ahí? Pues la tarea es decirle a la gente, ok, estás pasando un proceso natural, ¿de qué depende de que avances en ese proceso? De tus decisiones, de lo que hagas durante ese tiempo. ¿Qué vas a hacer con esa tristeza? ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Qué vas a hacer con esa rabia? ¿Qué vas a hacer con esa culpa? ¿Qué vas a hacer con las ganas de no levantarte? ¿Qué vas a hacer con las ganas de no arreglarte, de no bañarte, de no comer? ¿Qué vas a hacer con las ganas de aislarte? ¿Qué vas a hacer con las ganas de no querer ver a nadie, de odiar el mundo, de que me moleste que los niños rían, de no tener la incapacidad de volver a reír? ¿Qué vas a hacer con todo eso que está pasando en tu vida? Y entonces vienen las tareas. Entonces, el duelo es fundamentalmente la invitación a tomar decisiones sobre lo que me está pasando. Y a eso le llamamos tareas. Esas tareas permiten evolucionar en las etapas. Por eso nosotros centramos el interés en las tareas. ¿Qué es lo que va a la gente a buscar cuando decide que lo acompañe a alguien en el proceso? Finalmente es eso. ¿Qué tengo que hacer? Que fue la segunda pregunta de mi mamá. Más adelante, mi mamá se acerca donde mi papá, en un día muy oscuro, ya había muerto mi hermano, muy gris, y se acerca donde mi papá y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para que me pase esto? Mira que ya no era cuándo me va a pasar esto, sino dígame, esto tiene que estar en mis manos, ¿qué tengo que hacer? Y mi papá muy instintivamente, porque estaba en el mismo hoyo negro, le dice, servir. Vamos a buscar a otros que estén pasando por lo mismo y eso tiene que servir para servir. Pero claro, ya cuando planteamos el duelo en tareas, el duelo está en mis manos. Entonces, hay asumo ahí una acción como un sujeto. Una pregunta final y damos espacio a si hay preguntas en el chat. ¿Qué me ocurre? Como yo vengo más desde la sociología, entonces siempre estoy pensando en el tema colectivo, en el sujeto social. Usted ha enfatizado mucho en el tema individual, o sea, el proceso con el individuo. Pero no hay también un elemento colectivo allí. Es decir, por ejemplo, estamos acompañando a alguien que sufre la pérdida de un familiar. ¿Qué pasa con su entorno, su familia? ¿No es importante en el duelo? ¿Cómo entonces entra? Me imagino que en algún momento eso también entrará entonces en el proceso. Profesora. En efecto, la red social es algo muy importante, pero hay que tener en cuenta las particularidades, porque hay algo que pasa cuando estamos viviendo un impacto y es que queremos que los demás sientan y vivan de la misma manera que yo y tener esa respuesta que yo espero, sin entrar en a veces esa empatía o el comprender que pronto hay un entorno que está pasando por lo mismo, pero lo está significando de una manera distinta. Entonces, hay un proceso en donde hay una de las tareas que nosotros proponemos trabajar se llama amar y dejarse amar. ¿Y qué significa eso? Permitir que las personas desde cómo son y cómo conciben el amor, lleguen y te acompañen, ¿sí? Pero también preocuparme y abrirme a buscar espacios, personas que me ayuden, que me acompañen, que me aporten en este proceso que estoy viviendo. Pero insisto, teniendo en cuenta estas particularidades individuales, porque no es igual. Claro.
O sea, no todos los miembros de una familia viven el duelo De la misma forma, manera. pero lo viven. Lo viven, exacto. Ahí viene el tema Sí. de pérdida significativa. Claro. ¿Quién le da ese significado? Cada Claro. persona. ¿Y de qué Sí. depende ese significado? De la relación que había, del vínculo que tenían, de la historia que se ha construido. Entonces, Sí. los lazos no son iguales, por lo tanto, no se vive de la misma manera. Además, no tenemos las mismas herramientas emocionales, sociales, afrontar. culturales para vivirlas exactamente igual. Pero es un factor fundamental. Adelante, profesor. Sí, yo quisiera como complementar, sobre todo desde la experiencia y desde esa mirada más psicosocial, ¿sí? Bueno, y con Mile trabajamos como en una misma organización, en un sector muy violento de la ciudad, donde todo el tiempo desafortunadamente asesinaban a jóvenes. ¿Sí? Y uno de los elementos que hacíamos a nivel comunitario, sin desconocer esas particularidades, era un círculo de expresión de sentimientos. Sí, que yo sé que ustedes dentro de la tarea, de una de las tareas es eso, el expresar, Círculo. sí, de expresión, sí, de los sentimientos, de las emociones, sobre todo para empatizar, y en este caso lo teníamos como una estrategia de fortalecimiento de los vínculos y también de prevención de las venganzas, ¿sí? Porque como era entre pandillas, ¿sí? Entonces, a veces en esa emocionalidad contenida podía haber un riesgo, por ejemplo, en la ira, de ir justamente a hacer daño. Entonces, con estamos trabajando temas de justicia restaurativa, estábamos trabajando asuntos de reconciliación, sí, bueno, de procesos en general de construcción de paz. Entonces, era validar esa emoción, darnos cuenta de las diferentes emociones, porque pronto yo siento ira, pero este no siente ira, esta persona siente otra cosa, y eso me ayuda también a autotrascender, a salirme de esta ira y poder entender un poco la emoción del otro y empezar a elaborar este dolor, pues de manera obviamente muy artesanal, para prevenir en este caso cadenas de venganza. Es más, se conversaba sobre el mismo tema, ¿sí? Para que saliera allí a la luz, y eso hacía que también ayudara a prevenir en sí mismo esas acciones tan reactivas, por ejemplo, que era lo que sostenía o ha sostenido desafortunadamente la violencia también en nuestro país. Uh-huh. Sí, de hecho, cuando se está en el colectivo, o lo uno o lo otro, o ayuda, o ayuda a que se resuelva, o ayuda al tema de generar más violencia, ¿no? Ese es otro trabajo importante del acompañamiento espiritual, desde el líder espiritual, y es enseñarle al duelista a depurar esa red de apoyo. ¿Quién sirve en este momento y quién no? En este momento tú no eres de ayuda para mí. Sí. Tengo ese departamento de mi red social, no tiene personal, hay que buscar personal para ese departamento. O la persona adecuada para sostener mi llanto es esta persona. Yo no voy a llorar al departamento de trámites, yo voy a llorar al departamento emocional, ¿cierto? Y entonces esa claridad en la red social hay que acompañarla, porque el duelista no la tiene. El duelista quiere que el mundo entero soporte su emoción, y resulta que, como decía Emilia, pues no. Y que todo el mundo le entienda. Exacto, no, es tu proceso. Entonces, excelente. Me gusta mucho ese campo. De hecho, muchos están hablando también del duelo colectivo, ¿no? Tenemos un duelo colectivo también, y en Colombia lo estamos experimentando, ¿verdad? Muy bien, demos espacio entonces si hay preguntas. Aquí nuestra amiga Ángela. Dice Isabel Cristina Crespo: ¿cómo se puede proteger el que acompaña a alguien en duelo de la carga emocional que esto puede generar? Bueno, yo quiero iniciar muy general. De lo que nos habla Isabel es justamente un término que se ha utilizado mucho, que es el cuidado al cuidador, ¿sí? Y de hecho esto es uno de los llamados que desde la pastoral y desde la psicología pastoral, que ojo, la psicología pastoral no es una vertiente de la psicología, sino de la teología, ha, digamos, alertado, porque los ministros, los líderes eclesiales en general reciben toda esta, digamos, esta carga emocional y pueden llegar a caer en una fatiga emocional por compasión, ¿sí? Que es, digamos, el término técnico que se utiliza. Entonces, lo que decía Emilia ahorita es fundamental, hacer ese trabajo personal, y también el diplomado tiene esta intención, ¿sí? Cómo voy adquiriendo herramientas para acompañar, pero voy
evaluando, voy analizando, voy comprendiéndome cómo yo he también manejado los duelos y de pronto estas herramientas que estoy pensando que es para los otros, necesito empezarlas así, aplicar en mí. ¿Qué tareas de pronto yo todavía están allí inconclusas y debo empezar a desarrollarlas? Entonces yo creo que es un trabajo de conciencia y también de tener la tranquilidad de buscar ayuda cuando también está pasando. Sí, porque a veces, por ejemplo, con los pastores pareciera que no pueden decir que están tristes, no pueden decir que estoy agotado, sí, no puedo decir que me duele profundamente la pérdida, no sé, de un hijo, de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, porque pues hay desafortunadamente unos clichés religiosos, diría yo, no bíblicos, porque el mismo Jesús lloró sabiendo que iba a levantar a Lázaro en unos minutos, ¿sí? Y llora. Y él demuestra, es decir, expresa su emoción en ese momento. No dice, ay, no, es que yo soy el Hijo de Dios, yo aquí no puedo llorar, ¿sí? Pero desafortunadamente, sí, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mi poder, de ser maestro? Soy todo un rabino que ¿cómo se le ocurre que voy a llorar, ¿sí? Pero lo hace, ¿sí? Se expresa. Y a veces desafortunadamente se ha entendido ese rol pastoral como un rol que es como bastante hasta insensible, ¿no? Que no puede sentir todo esto y no puede pasar por el duelo, sino que empieza a repetir unos clichés que lo he escuchado justamente a mis compañeros pastores que dicen, no, pero ya tu ser querido está con Dios, está en el cielo, está mejor que nosotros, exacto, sí, pero eso que me dicen está como en contra de lo que estoy sintiendo. Entonces, allí ahí puede haber como un conflicto cognitivo también frente a estos dos mensajes, uno que me dice mi cuerpo, mi mente, que lo estoy viviendo, sí, mis emociones, y otro, los que son esos clichés religiosos que desafortunadamente hemos aprendido y que, como decía, muchas veces está hasta, no reflejan la realidad de la misma vida de Jesús, por ejemplo. Hay algo que quisiera complementar ahí, y es que todo profesional o la persona que decida acompañar a otro tiene que estar muy atento. Hay una trampita, y es creerse experto. El experto. Entonces, el experto no tiene nada más que hacer, ¿no? O sea, ya es experto. Tiene la solución a todo. Entonces, a veces esa creencia de ser el experto, cuando viene algo que nos mueve, que nos saca del camino, genera mucho conflicto. Y ahí es donde está la responsabilidad de la que hemos estado hablando de, bueno, y cuando esto me genera conflicto, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi conflicto para ser responsable conmigo y con el proceso del otro? Entonces ahí está también el tema del cuidado. Sí, algo que me ayudó mucho en mi trabajo pastoral, una vez alguien me recomendó, dice, siempre ten alguien al cual estar buscando asesoría y apoyo. Hoy en día le llaman el coach, ¿no? El coach. No, en mi tiempo le decíamos otro pastor, ¿no? Mi colega pastor al cual yo puedo, mentor también le han dicho, sí. Muy bien. Muy bien. Confidente, sí. Otra preguntita y damos a Carlos. Acá, y otra preguntita y después damos a Carlos. Diferencia entre el duelo y el trauma, preguntan. Diferencia entre duelo y trauma. O puede ser que no sea diferente, sino que ¿qué es lo uno y qué es lo otro? Sí, exactamente. Son conceptos distintos y no necesariamente un duelo genera un trauma. Y no necesariamente todo trauma es producido por un duelo. Son como cosas diferentes. Hay traumas que no necesariamente se generan por duelo, sino por otro tipo de circunstancias. Sí, un poco lo que decíamos de crisis, ¿no? También. Sí. Es muy similar a la respuesta. Muy bien. Carlos. Sí, Tienes que usar el micrófono porque si no están escuchando. una de las cosas que tenemos para minimizar en nuestra cultura ese impacto emocional está en ciertas creencias o elementos culturales. En el caso, por ejemplo, de una muerte de un niño en la parte del Pacífico, hay fiesta, tenemos un ángel en el cielo y entonces se minimiza el impacto. En la costa, por ejemplo, las personas a los 4 años,
ellos antes de morirse dicen, bueno, el sancocho, la comida, toda esta cuestión, para cuando desentierren los huesos nuestros, eso ya lo tiene pagado. Y entonces a los 4 años se acaba todo y viene la fiesta y la comilona y entonces se minimiza el impacto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esa parte cultural nuestra. Sí, lo cultural tiene que ver mucho en ese proceso, por eso viene la dimensión más colectiva, ¿no? Más Sí, y yo diría que de pronto en algunos casos se minimiza, pero en otros casos no es que lo estén minimizando, es que se naturalizó también y ya se apropiaron ya de esas prácticas, ¿sí? que de hecho ayudan a exteriorizar, exacto, a no ocultarlo, a no evitar hablar de eso, sino que antes lo ponen sobre la mesa con música, con comida, sí, con todo. Entonces creo que esas son otras formas que tienen unas raíces obviamente en la cultura. Sí, el asunto es si de pronto alguien de esas personas está en la fiesta, está en la comilona, pero cuando llega a su casa, sí, llora todo, lleva un año llorando, cuando llega a su casa está irritable, sí, allí es donde tenemos que prestar atención. Creo que hay una pregunta sobre el tema bíblico, si hay algunos textos bíblicos, qué versículos bíblicos. Pero yo modificaría un poco la pregunta en el sentido de no es tanto tener receta bíblica, sino qué orientaciones, qué pautas encontramos en la Biblia y en el modelo de Jesús que tú mencionabas ahora, que nos ayuda como acompañamiento del duelo. Bueno, yo creo que aquí, muy bien, yo creo que más que decir versículos, ¿sí? Porque es como encontrar la frase ideal, y pues no hay una frase ideal, ni un refrán, ni un versículo ideal, ¿sí? Yo creo que, y justamente lo que vamos a hacer desde el diplomado en acompañamiento pastoral en estas situaciones es entender historias bíblicas, ¿sí? Narrativas bíblicas de cómo se fue acompañando, elaborando el duelo, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, a un David profundamente triste, pues que se puso ceniza, ¿sí? Que oró, que adoró, que lloró, pues del hijo, claro, porque estaba enfermo su hijo, ¿sí? Y casi haciendo transacciones con Dios, ¿no? Yo estoy aquí y pues esto es para que me mejore el niño, ¿sí? Pero es muy interesante, por ejemplo, un David cuando le anuncian tu hijo falleció, bueno, ya hasta aquí llegué, es decir, no lucho más con esto, ¿sí? Ya no hay nada que hacer y empieza a retomar, seguramente pues vivió otras experiencias que no están allí mismo pues en el detalle, descritas en el texto, pero estas experiencias nos empiezan a darle un rostro humano al duelo, ¿sí? El mismo Jesús, ¿sí? El mismo Jesús y, por ejemplo, los discípulos cuando perdieron a Jesús, ¿cierto? Pedro, que en medio de ver a Jesús que estaba ya siendo condenado, lo niega, pero entonces luego siente remordimiento, luego llora, ¿sí? Es como luego se esconde, una serie de emociones allí que están. Sí, entonces creo que lo que hace el texto bíblico es mostrarnos el rostro humano del duelo y mostrarnos diferentes experiencias para no patologizar o no demonizar, digamos, actitudes o sentimientos que muchas veces nos han dicho que no debemos sentir. Sí, que son pecados. ¿Cómo puedes estar triste? No puedes estar triste. Dios está aquí, Dios ya lo recibió, ¿sí? No puedes dejar de hacer esto, no puedes. Entonces, esas frases de no puedes, no, digamos, esto es pecado, a Dios no le agrada, pues nos va generando culpas por sentir ciertas cosas, ¿sí? Pero cuando vamos al texto bíblico, es lo que van a hacer nuestros maestros, el profe Barco, el profe Edwin, que tienen bases bíblicas, teológicas muy importantes, es justamente mostrarnos, develar en el texto bíblico toda la experiencia de duelo y las diferentes formas que están allí. Cómo está presente ahí Dios, ¿no? Me acuerdo del famoso canto, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Yo quisiera aquí también agregar algo y es muy frecuente que la necesidad de las personas es, ¿qué digo, no? ¿Qué puedo decir? Por eso creo que va un poco la pregunta de, y entonces, ¿qué frase, qué texto puedo aplicar?
no hay recetas. Esto es muy importante. No es una fórmula mágica que yo digo esto para tener este efecto. En el acompañamiento hay algo que es fundamental y es la escucha. Ese escuchar. Yo creo que lo que más busca un duelista es alguien más que me diga algo, aunque hay muchas preguntas, que me diga lo que tenga que hacer. Creo que es abrir el espacio para poder yo decir lo que siento sin que me juzgue, incluso sin que me marque a veces el camino. Pero es la necesidad o la angustia que genera cuando vemos a alguien en duelo, ¿no? Entonces es la reacción casi que automática, instintiva de haz esto, no llores, o mira qué tal cosa. Entonces, esto que acaba de decir Lina es muy importante de entender, conocer toda esta narrativa para saber cuándo aplicarla, de qué manera, quién es la persona que tenemos enfrente. Sí, yo creo que hay un uso terapéutico del texto bíblico muy importante, pero hay que aprender a usarlo, ¿no? Exacto. Me hicieron acordar de un ejercicio que hacía mi mamá durante su proceso de duelo, y es que ella tenía una Biblia abierta siempre ahí en la sala, y entonces al salir abría, en lo que me diga. Me pareció un ejercicio bonito porque era estar abierta a. Y ese es el acompañar un proceso de duelo. Estar abierto a lo que el otro me esté presentando para poder crear conexiones. No es una aspirina, es una farmacia. Y tú seleccionas el medicamento indicado para lo que está sintiendo esa persona. La Biblia es la farmacia. Ahí tienes una cantidad de medicina. ¿Cuál es la adecuada para este momento, este caso, esto que estás sintiendo? Eso porque, claro, en el afán de poder acompañar eficientemente, siempre caemos en la trampa de, no, pero dígame ¿cuál es el capítulo, el versículo que yo tengo que hacer para abierto a la flexibilidad? Bien, yo creo que sí, hay que formarnos un poco más en ese uso terapéutico del texto bíblico. Última pregunta, porque ya nos tenemos que ir cerrando. Adelante, si quieres dársela. Mónica. ¿Sí puede hablar, Mónica? Y Sandra Trejos, levantó la mano. Muy breve, por favor, porque ya tenemos que ir cerrando el conversatorio. Lastimosamente, bueno, en otra oportunidad nos podremos volver a encontrar. Esperamos que se inscriba. Ahora van a explicar, César Domínguez va a explicar cómo es el proceso de inscripción. Entonces no se vayan, esperen la explicación quienes están interesados e interesadas. Adelante, Sandra. Yo miro para allá, pero después hay que mirar para allá. Bueno, buenos días. Buenos días, Sandra. No pienso demorarme porque en psicoorientación me imagino que podremos tener un espacio para un poco disipar algunas dudas. Yo tuve la pérdida de un bebé de 17 meses, ¿sí? Para mí fue muy difícil afrontar ese duelo. Y de un momento a otro, yo conozco al Señor desde niña, y de un momento a otro dije, voy a armar un grupo de mujeres que hayan perdido a sus hijos. Listo, decidí hacerlo. Yo trabajo con una comunidad de estrato 1 en la ciudad de Pereira y lo armé. Fue bien difícil porque llevar mi duelo más el duelo y la emoción de las otras madres, pues obviamente la carga emocional, como dice la doctora, es triple, quíntuple. Pero ahí comprendí que ese proceso por el cual yo había pasado, por el cual Dios me había permitido pasar, porque lo veo así, fue un proceso que me ayudó a madurar y a llevar ese duelo a otro nivel, a un nivel de apoyo, a un nivel de ayuda, o que la otra persona también fría. Y madres que habían se manejar Sandra, lastimosamente no te estamos escuchando bien. completamente. Pero bueno, entendemos. Ahí ya mejor, sí.
Listo, pastor. Solamente es eso, es pensar que la experiencia para mí fue una experiencia enriquecedora. De verdad que, y gracias a ustedes por abrir el espacio, gracias por esto que están haciendo, porque esto nos ayuda a tomar esas herramientas para hacer el trabajo en psicoorientación con las personas con las cuales salimos dispuestas a trabajar. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por participar. Entonces vamos a darle espacio a César Domínguez que nos explique cómo es el proceso entonces de inscripción al diplomado, específicamente este diplomado. Vale, muchas gracias para todos los panelistas, para toda la comunidad que en este momento está en este conversatorio. Quiero dejarles entonces en el chat el proceso para realizar la inscripción al diplomado. Se realiza a través de esta ficha que les estamos compartiendo en el chat, que vamos a compartir igual por el grupo de información. Ahorita vamos a dejar el enlace, quienes no hagan parte del grupo oficial de WhatsApp. Es importante que se vinculen ahí porque ahí estamos entregando toda la información. Tenemos, muy importante recalcar que estamos asignando los últimos cupos con beneficio de beca, entonces quienes deseen separar uno de estos cupos, lo único que deben hacer es completar esta ficha de inscripción a vuelta de correo, al correo electrónico que ustedes nos dejen, les va a llegar la notificación de que se les ha asignado el cupo con el beneficio y ya se les entrega todos los pasos para que puedan cancelar la matrícula financiera. Realmente es muy sencillo, ojalá puedan aprovechar pues esta oportunidad, estos últimos cupos que tenemos y puedan hacer parte de este diplomado que, como ustedes mismos pueden validar, pues se ha construido con el mayor rigor académico, espiritual. Entonces esperamos que aprovechen estos cupos. Únicamente clic en este enlace, llenamos la ficha de inscripción y ahí ya en máximo 24 horas les está llegando la confirmación del cupo con beneficio de beca. No sé si hay alguna duda, pregunta en este momento en cuanto al tema logístico o de inscripción para poderla igual solventar. Muchas gracias, César. Sí, si hay alguna pregunta, también a través de los números de nuestra universidad y también de la fundación. Muchas gracias, profesores. Vamos entonces a cerrar. Profesora Lina. Sí, yo les quiero animar a... Sí, es virtual, es de modalidad virtual, justamente porque tenemos personas, por lo menos en buena parte de América Latina, la organización Cuando el Duelo Pregunta, pues tiene un alcance a nivel nacional e internacional, igual que la Unibautista, y en esa medida por eso decidimos hacerlo de manera virtual. Entonces, pues eso facilita el acceso, van a tener encuentros sincrónicos con sus docentes, y ustedes también les van a dejar unas tareas seguramente para ir abordando, es decir, va a ser un aprendizaje muy activo también y muy de conciencia también personal para que ese acompañamiento sea muy cualificado. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, las 15 tareas del duelo, Unibautista, allí van a encontrar información, si requieren información pueden ahorita, si quieren, por el chat dejarnos allí interno los datos y les estaremos enviando por WhatsApp toda la información, el brochure del diplomado, quiénes van a ser los docentes, los módulos, los contenidos. Entonces, estaremos súper atentos a sus intereses o a sus preguntas. Y bueno, si requieren asesoría para la inscripción, también nos pueden escribir. Para nosotros es una alegría tener este diplomado. Ese diplomado nace justamente por el interés de muchos de nuestros estudiantes y egresados, y sé que por el interés también de las personas que han atendido en las 15 tareas del duelo, de incluir asuntos bíblicos, espirituales, teológicos en relación a este tema del manejo y el abordaje del duelo. Bueno, que tengan una buena mañana y bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado aquí. Sí, antes de cortar, porque pregunta que cuándo comienza, el 15 de julio arranca. 15 de julio. Y los costos en ese enlace que está ahí compartiendo César, pues pueden encontrar el detalle de los costos, inscripción, toda la información está allí. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tuvimos que desaprender.